Hola, continuamos con la lectura del libro El sufrimiento y la restauración de Job. La respuesta de la fe. El tema central del libro de Job es sobre el sufrimiento humano, y aquí está en juego la doctrina fundamental del libre albedrío, es decir, la voluntad humana de tomar sus propias decisiones en lo que respecta a nuestra responsabilidad delante de Dios y de los hombres. Job soportó el infortunio, la tragedia, el dolor y el sufrimiento para demostrar que, al final, Dios es un Dios de amor que se deleita en brindar su bondad, compasión y misericordia mediante su gracia. Al mismo tiempo, vemos que Él permite que nos sucedan cosas desagradables que no entendemos, pero que de seguro seremos bendecidos si perseveramos en fe. Tenemos que entender que a partir del momento en que Dios corrió el riesgo de darles a los humanos la libertad de escoger entre la fe y la incredulidad, entre servirlo o no, para Él tiene un gran valor cuando escogemos lo mejor por libre voluntad. Incluso, la mayor demostración de nuestro amor y devoción es cuando revelamos la integridad de una fe basada en la fidelidad hacia Dios a través del libre albedrío y de un corazón sincero y rendido a Él. Al igual que Job experimentó el silencio de Dios durante toda su prueba, Cristo también lo vivió en el Calvario, tal y como se expresa en estas agonizantes palabras de desespero, abandono y silencio. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Muchas gracias, Señor Jesús. Experimentaste el abandono y moriste por mí, para que yo no fuera abandonado y muriera de manera espiritual y eterna en el infierno. Te amo, mi Señor. En cuanto a Job, Dios tendrá sus razones de por qué no responderle durante toda su aflicción. Sin embargo, debemos estar agradecidos al mismo Dios que contestó a la necesidad humana de redención y perdón de pecados por medio de Cristo en la cruz. Aleluya. Nosotros los creyentes entendemos muchas doctrinas básicas de las Escrituras, pero es muy difícil que alguna de ellas lleguen al corazón, excepto mediante la aflicción, el dolor, el sufrimiento y las pérdidas, como lo fue en la vida de Job. Esto es similar a lo que dijo un hombre una vez cuando estaba a punto de perder su familia, su profesión y su trabajo, todo al mismo tiempo. Siempre supe en principio que Jesús es todo lo que necesito para salir adelante. En cambio, Jesús no era lo único que necesitaba hasta que supe que Él era todo lo que yo tenía. El eterno problema del bien y el mal. Al ver las pérdidas de Job, es posible que alguien pregunte, ¿por qué Dios le permitió al diablo que le quitara todo? Nosotros sabemos la respuesta. Dios lo probó, fue una apuesta, un acuerdo, un trato entre Dios y el diablo para demostrarle al enemigo que Job sí lo amaba. No obstante, muchos son los secularistas y ateos que niegan la existencia de Dios y usan el argumento del simple hecho de la existencia de la maldad porque, según dicen, si existe el mal, no puede existir Dios, pues Él no podría permitir el mal. En cambio, Dios tiene sus razones y nosotros no las sabemos. Esta era la pregunta y el gran problema que tenía C.S. Lewis cuando era ateo. Hablando sobre el mal y el dolor que afronta la humanidad, declaró: si usted me pide que crea que todo esto es la obra de un espíritu benévolo y omnipotente, le responderé que todas las evidencias señalan en dirección contraria. O bien no hay un espíritu tras el universo, o bien lo que hay es un espíritu indiferente al bien y al mal, o si no, un espíritu malo. Si el universo es tan malo, o aunque fuera la mitad de lo malo que parece, ¿cómo es que en la Tierra los seres humanos han llegado a atribuir su existencia a la actividad de un sabio y bondadoso creador? Por esta razón, hay una suposición moral en las mentes y corazones de quienes sufren al ver sus pérdidas y dolor, pues su fe se debilita debido a que no pueden creer que un Dios bueno pueda permitir tal cosa. Lo que suponen es que si Dios existe, ha fallado en hacer bien las cosas.
ya que ha violado un modelo moral. Sin embargo, sabemos que el mal es infringir, transgredir y violar una norma o regla moral, y esto de ninguna manera refleja quién es Dios. Cuando los secularistas, ateos, algunos creyentes y hasta nosotros mismos decimos: yo no puedo creer en un Dios que permite este mal, acusamos de veras a Dios de que Él es cómplice de este mal y está de acuerdo con la maldad. Todos sabemos que es indiscutible que los seres humanos tenemos sentimientos morales. Un sentimiento moral es nada más y nada menos que saber lo que está bien y lo que no lo está. Aquí entonces hay un gran problema para los escépticos y ateos. Si no hay Dios, ¿de dónde vienen esos sentimientos y fuertes instintos morales? ¿Quién creó la conciencia que nos dicta la elección de hacer el bien o el mal? Con respecto a las conclusiones de C.S. Lewis sobre la existencia de Dios, Timothy Keller, pastor, teólogo y apologeta estadounidense, nos dice lo siguiente: durante años, Lewis rechazó la existencia de Dios porque creía que el argumento lógico del mal contra Dios daba resultado. Sin embargo, a la larga se dio cuenta de que el mal y el sufrimiento eran un problema mayor para él como ateo que como creyente en Dios. Concluyó que la conciencia de la maldad moral en el mundo era en realidad un argumento a favor de la existencia de Dios, no en contra de ella. Para los ateos, la existencia de la maldad y de la crueldad en el mundo son la razón del por qué no pueden creer en un Dios que permita cosas como estas. Aún así, decir que Dios no existe y el mal sí, o viceversa, que el mal no existe y Dios sí, es de veras un argumento a favor de la existencia de Dios. El hecho es que los dos existen porque vemos las evidencias del mal por todos lados y vemos la evidencia de la bondad y del amor de Dios de la misma forma. Una mente abierta, sincera e íntegra no puede negar ni lo uno ni lo otro. Las evidencias tanto de Dios como del mal están delante de nosotros a diario. Por lo tanto, la maldad y el sufrimiento crean un argumento a favor de la existencia de Dios y no en su contra. ¿Por qué? Porque Dios manifiesta su poder contra el mal y Él resiste al diablo. Si no fuera así, ¿dónde estaríamos a estas alturas? Medítalo. A Ricky Wagner, conductor de autobús en Dayton, Ohio, lo atacaron con violencia varios asaltantes un lunes por la mañana. 3 hombres lo robaron, lo apuñalaron y le dispararon 3 veces. Uno de los disparos fue a la pierna y los otros 2 al pecho. Warner se defendió como pudo y los asaltantes se quedaron impresionados de que no cayera muerto. Ricky, al tocar el pecho con su mano, sintió un libro en el bolsillo. El ejemplar del Nuevo Testamento que llevaba allí le salvó la vida, ya que evitó que 2 balazos le perforaran el pecho. El sargento Michael Paulet, del Departamento de Policía de Dayton, dijo: obviamente hubo algún tipo de intervención divina en este episodio, ya que de lo contrario es probable que no estuviera entre nosotros en este momento. Así como este hombre sufrió este ataque, pero no murió por la protección de Dios, también el Señor guardó la vida de Job para que el diablo no lo matara, y nos guardará a nosotros del mismo modo. Dios podrá permitir todo tipo de pruebas y aflicciones a nuestras vidas, pero su presencia nos guardará. Aleluya.